episodio de hoy... Hoy vamos a ver todo el proceso de filmación de un comercial de una marca deportiva que se llama Everlast. Estoy muy emocionado por esto porque te voy a mostrar tanto la parte creativa, las dificultades, un crew pequeño, qué equipo utilizamos y sí, nos fuimos bastante pequeños. Entonces va a ser una aventura bastante dinámica. Espero te ayude para tus futuras filmaciones porque viene muy bueno. Como todo buen proyecto, lo primero que tienes que hacer es la planeación. ¿Cómo lo vamos a empezar? Con un guión. Pero en este caso, al ser un comercial del estilo que estábamos buscando, realmente no tenemos un guión. Hay que hacer una serie de acciones. ¿Dónde las vamos a poner? Va a ser en un shooting list. Este shooting list lo puedes encontrar en la página de acmcine.com en la sección de documentos. Te lo regalo. En esto te voy a recomendar que pongas muy claro todas las acciones que va a hacer el personaje y decidas los planos. Este ejemplo es increíble, lo hizo mi crew de morras. Al final pusieron una referencia tanto de look como de encuadre que estaban buscando en cada una de estas tomas. Así en tu llamado va a salir todo muy fácil porque lo tienes todo súper claro. Te repito, si quieres esta plantilla la puedes encontrar en acmcine.com o bien te voy a dejar el link en la descripción. Locaciones. En cuanto a las locaciones, de acuerdo a nuestra historia, necesitamos tres. Una casa o un departamento donde podamos utilizar un cuarto. 2, un parque, una calle ahí cerquita del parque, pero en general un parque donde va a estar haciendo ejercicio. Y la última, un gimnasio de box, pero no un gimnasio de box así como fresita y así. Tiene que ser uno acá chido, ¿no? Donde se vea acá el mundo pesado del box y que puedes entrenar en donde sea. Porque la misma marca nos dijo que tiene que ser así como un mensaje de que puedes entrenar cuando tienes ganas y en donde sea. No necesitas el mejor lugar. Primero, el departamento. Fue en mi casa, entonces no tuvimos como mayor problema. Lo que sí te voy a recomendar que si estás planeando tirar en una casa donde no tienes tanto control como en este caso, tenemos que esperar el momento justo para que el sol entre de la manera que queremos. Así vamos a aprovechar la luz natural reforzándola con luz artificial. La segunda locación, que es el parque, también es lo mismo, fue 100% con la luz del sol. Al estar en exterior realmente no llevamos mucho equipo, que sí se puede, pero en esta ocasión no llevamos mucho equipo y la consecuencia es que nos tenemos que adaptar a la luz del sol. Todo el tiempo está de back y gracias a medirla adecuadamente podemos estar midiendo y tomar decisiones alrededor de lo que no controlamos, que en este caso, te repito, pues es la luz del sol. Esa no la controlamos, esa ahí está. Y a partir de ahí vamos a tener esta lluvia de decisiones una tras otra, tiro por tiro, para poder tener la mejor imagen y tener como el mejor flow de la historia. Y ya la última locación, que es el gimnasio de box, un buen amigo que es Javier, el demonio Martínez, que fue campeón mundial de boxeo hace unos años, me ayudó a conseguirla porque tiene como todo el look que estamos buscando. En este caso, cuando te prestan una locación, muchas veces no tienes la oportunidad de iluminar y más cuando pues como en este caso, en este proyecto, pues no había presupuesto para el lugar. Básicamente, pues te dicen que no muevas nada de lo que ya tienen ahí seteado. Nos tenemos que adaptar para lograr el look que estamos buscando. El equipo. En esta ocasión utilizamos dos cámaras. Utilizamos una Red como cámara principal porque el rango dinámico. Esto es muy importante debido a que estábamos tirando en una locación que es la del parque principalmente, donde tenemos el sol de back. No íbamos a tener como ninguna otra luz potente que pudiera contrarrestar esa cantidad de luz, ¿no?, que nos está dando. Por lo tanto, necesitamos información dentro de nuestras sombras. No queríamos tanto contraste, sí contrastado, pero no tanto. Es por eso que el rango dinámico entra en juego, ¿no? Esa es una.
Y la otra, el color lo íbamos a tratar de una manera muy específica. Es como un color un poquito análogo, como remontándose en todo este look de film. Entonces, el color sí se iba a hacer pesado. Por lo tanto, la posibilidad de tener el material en RAW es muy importante para nosotros. Y la otra cámara es la 1D. Esa solamente lo utilizamos para la parte donde nuestro personaje va corriendo y pues bueno, yo iba corriendo ahí como loco con la 1D, atrás de él y al lado de él. Está muy sencillo. Ahora, los lentes. Esta es como una elección bastante importante. ¿Por qué? Porque elegimos primero un 12-24, siempre en el 12 milímetros, para hacer los point of view. Nosotros como humanos vemos pues todo un panorama, ¿no? Grande. Digo, la manera en cómo percibimos el mundo es como un 50 milímetros. Sin embargo, la angulación es bastante amplia. Es por eso que elegimos el 12 milímetros para que nos simule que estamos así viendo nosotros al otro personaje, que somos el contrincante, y pueda recibir como los golpes, como lo queríamos, como lo estábamos buscando. Elegimos este lente. El otro lente, que fue como muy especial dentro del llamado, fue este 100 milímetros. Tanto en el parque lo utilizamos por una razón. Comprimimos el fondo. Gracias al milimetraje, ese fondo parece que está pegadito a nuestro personaje. Se ve que el lugar parece más que, que lo que era en realidad, porque era un camellón. Pues ya dije parque, pero en realidad estamos en medio de una calle aquí en la ciudad súper transitada y solamente había como unos espacios, güey. Entonces es por eso que este lente nos ayudó a comprimir el lugar y que parezca que esté en un lugar mucho más grande. Pero ahí hay unas tomitas donde se ve que pasan los coches atrás de nuestro personaje. No creíamos eso, pero pues el look está bastante bueno. Y la otra, lo utilizamos también para hacer unos close de nuestro personaje al final donde grita. El problema de esto pues es el control del foco, porque al ser un 100 milímetros pues es más difícil controlar el foco, y más si el personaje está gritando y se mueve hacia ti. Creo que fue lo más complicado. Y ya el último lente fue un 16-35 milímetros que pues bueno, es bastante bonito porque podemos jugar entre este 16, 24 o 35 milímetros dentro de nuestro llamado. Hicimos varias tomas de establecimiento con ese lente. Creo que en cuanto a equipo de cámara es lo único. Y ahora, las luces. Nos llevamos una Godox 300, una Godox 150 y nos llevamos una Aputure 300 con ciertos modificadores y todo, pero realmente lo hicimos todo con Fresneles y uno que otro modificador nada más para suavizar un poquito la luz, pero realmente nos fuimos como muy sencillos porque al ser poquitos en el crew no necesitábamos tanto equipo, que bueno, tanto equipo para nosotros sí es mucho equipo, de todos modos. Tenemos que cargar y tenemos que hacer varios viajes para poder trasladar todo lo que nos llevamos, pero creo que vale la pena porque a comparación de comerciales más grandes logramos un look que estamos contentísimos. La marca estuvo contentísima, se estrenó dentro de todo este ambiente de una nueva colección de Everlast y pues bueno, creo que todo el look quedó como lo queríamos. Nuestro actor Rodrigo se llevó una golpiza literal porque fue muchísimo trabajo, fue extenuante y bajo todo este entrenamiento de ese mismo día de nuestro campeón, el demonio. Entonces, ya sin más, con esto cubrimos todo el equipo. El departamento, lo que sí decidimos hacer fue esperar el horario justo para que entrara la luz del sol, ya que yo vivo en un segundo piso. Ese es un grave problema porque necesitaríamos como equipo muy alto y no lo tenemos para este proyecto para poder simular la luz del sol. Entonces estamos apresurados por el horario y estamos apresurados, preocupados porque sí salga el sol como estábamos buscando. Para iniciar todo el comercial necesitamos crear este ambiente donde se está levantando nuestro personaje. Es la actividad que hace diario. Entonces lo que hicimos fue algo muy sencillo. Primero medimos lo que no controlamos. Como tenemos la luz del sol entrando por la ventana, pero tenemos la cortina, nos está iluminando todo el cuarto. Por lo tanto, eso va a ser 2 pasos abajo de lo que vamos a tener seteado en nuestra cámara, porque va a ser la parte más oscura. Entonces, al ya tener medido eso, que es el ambiente, vamos a poder poner un Fresnel Godox de 100 bicolor y le pusimos también un spotlight.
¿Para qué? Para hacer que parezca que está entrando un rayito de luz cortando toda esa luz dura con el spotlight. En este caso solamente lo pusimos un paso arriba porque no queríamos que se supermarque, que sea así como súper dura la luz, sino nada más que se note y que nuestro personaje despierte. ¿Qué es lo que hicimos? Fue al amanecer. Lo más temprano posible para poder tener nuestra hora dorada y aprovechar esta luz y que no sea una luz súper dura. También estamos en un parque, realmente los rayitos de luz entran a través de las ramas de los árboles y todo. Aquí lo más importante fue situar el sol detrás de nuestro personaje. ¿Para qué? Para que todo el tiempo la luz más intensa sea la luz de back. Eso nos va a ayudar a separar al personaje y hacia donde tiremos tenemos capas de luz que nos permiten darle profundidad a la toma. Como somos poquitos en el crew, solamente íbamos 3, realmente utilizamos de repente ciertos rebotes y ciertas cositas para favorecernos, ¿no?, en la iluminación y tener el nivel de contraste todo el tiempo que sea igual, que sea constante. Eso es algo muy importante porque estamos contando una historia que sí tiene un ritmo y una forma. No podemos estarlo moviendo como si fuera un video musical donde pues aparece de un lado a otro, lo que sea. Tiene un camino que seguir nuestro personaje. Es un gimnasio donde entran golpes de luz por todos lados. Entonces, tenemos que medirnos o tenemos que adaptarnos a lo que no controlamos. No pudimos o no podíamos, no llevábamos al equipo para poder controlar esa luz y oscurecer bien el gimnasio. Por lo tanto, medimos la luz del sol y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones. En este caso, lo iluminamos con fresneles LED porque también queríamos ciertas luces duras y también una parte súper padre que nos súper salvó fue que el lugar ya tenía en el ring una luz suave de top que estaba literal medida a nivel Dios en 5.6. Entonces fue así como mandada a hacer y sin ningún problema pudimos hacer esas tomas del ring. Solamente nos preocupamos por ponerle luz de back. Entonces realmente nos adaptamos al lugar dependiendo de por dónde está entrando la luz. Ya nos dimos la tarea de seguir nuestra planeación tiro por tiro. Nos llevamos unas 3-4 horas y lo más divertido fue hacer el point of view que pues pudimos darle unos golpes a Rodrigo, que fue nuestro actor del día de hoy. El buen Javi se pasó dándole golpes uno tras otro, muy divertido. Y pues bueno, tuvimos las tomas de point of view que era un poquito como lo más complicado de hacer por la angulación que estábamos decidiendo. Esto es todo, amigos. No, ya. Esto es todo. En realidad espero que este video te sea de ayuda para que también en tus proyectos puedas poner en práctica todo lo que hemos visto. A veces tenemos esta posibilidad de ir con crew pequeño o con un crew grande, pero básicamente estos sectores de iluminación te pueden ayudar mucho porque ese look lo puedes elevar. Primera, recuerda, siempre planear todo lo que vas a hacer para poder lograr tener una buena imagen. No al final o en postproducción logras esa imagen. Viene desde la planeación. Ya sin más, suscríbete, dale like al videito si te gustó, compártelo y pues bueno, visítame en mis otras redes, en Instagram, en TikTok y todo, porque ahí publico otros seteos más chiquitos de iluminación que no duran tanto como esto y creo que también pueden ser de ayuda. ¡Ea!